Los jefes de Estado de España, Pedro Sánchez, Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Angela Merkel, afirmaron este sábado que sus gobiernos reconocerán a Juan Guaidó como presidente de Venezuela si en 8 días no se convoca a elecciones en el país petrolero. El jefe del Ejecutivo español hizo un llamamiento a la celebración inmediata de unos comicios limpios, democráticos y transparentes en un país hermano, y que vive desde hace muchos años una gravísima crisis política, democrática, económica y humanitaria, que ha provocado más de 3 millones de desplazados. A juicio de Sánchez, España ha trabajado desde el pasado miércoles con cautela, responsabilidad y firmeza en la conformación de una posición europea común favorable a la democracia y la libertad en Venezuela, una postura coherente con la relación especial entre ambos países. Recordó que esa posición común tomó cuerpo en una declaración conocida hace 3 días, en la que se reconocía la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, y que a él mismo varios presidentes latinoamericanos, que ya han reconocido a Guaidó, le pidieron trabajar activamente en la conformación de esa posición común durante la reunión del Foro de Davos, Suiza. Según relató Sánchez, España ha trabajado para alcanzar el reconocimiento de Guaidó por parte de la UE al frente de la tarea de convocar elecciones libres y democráticas y que cumplan todas las garantías. Sánchez recalcó que con esta posición clara España y sus socios europeos no buscan poner y quitar gobiernos, sino alcanzar la democracia desde unas elecciones justas, libres, transparentes y democráticas. El gobierno español propuso el viernes a la Unión Europea que fijara un plazo concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, en caso de no cumplirse esta condición, reconociera a Guaidó como presidente interino del país. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que, en caso de que no haya elecciones en Venezuela en 8 días, su país también estará dispuesto a reconocer al líder de la Asamblea Nacional Venezolana como presidente de Venezuela. El pueblo venezolano debe poder decidir libremente su futuro. Sin elecciones anunciadas en 8 días, podríamos reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, para implementar dicho proceso político. Trabajamos conjuntamente con nuestros aliados europeos, dijo en Twitter. Su mensaje, en castellano y en francés, se publica un día después de que el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresara su apoyo a la Asamblea Nacional del país y a Guaidó por ser un órgano democráticamente elegido, y señalara que Francia busca una posición unida en Bruselas antes de pronunciarse. Estamos al lado del pueblo venezolano, que masivamente ha expresado en las calles en manifestaciones unas aspiraciones democráticas evidentes, indicó el jefe de la diplomacia gala en un encuentro con periodistas. Noticia en desarrollo.